Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que quiero comenzar dando las gracias con todo mi corazón a ustedes que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo recomiendan, que lo etiquetan en redes sociales y que cada tanto me escriben contándome cómo han crecido, cómo está cambiando su vida y cuán útil es esta herramienta. Agradezco también cuando me preguntan si doy sesiones de terapia. Quiero contarles que sí doy sesiones de terapia y que suele haber una lista de espera. Esto es porque gracias a todos ustedes y sus recomendaciones, siempre hay alguien que siente necesitar este servicio y quiere acceder a terapia conmigo. Y por otra parte, en estos tiempos yo he estado mucho más dedicada a estar con mi hija, que tiene 2 años, totalmente metida en el planeta de la maternidad. Y claro, eso hace que haya reducido significativamente el número de sesiones que doy por semana. Entonces, hay una vía muy bella de entrar en contacto en trabajo personal y en conexión para trabajo terapéutico conmigo, que no es la sesión. Si tú deseas una sesión individual y personalizada, por supuesto puedes anotarte en la lista, pero también puedes venir a los cursos de terapia para llevar que se dan en grupo y que son una experiencia de conexión muy profunda, generalmente muy divertida, y yo me atrevo a decir que todas las personas que vienen quedan satisfechas y diciendo que en general son experiencias muy reveladoras que están muy arraigadas en el corazón. Una de las cosas que más me mencionan, y esto es coherente con lo que yo he buscado hacer, es entregar la información más útil, más completa, de una manera muy accesible, que a la vez es profunda. Entonces, quiero contarte que aunque me han también preguntado mucho si voy a dar cursos acerca de la crianza y de bebés y de cómo maternar, yo les he contado que no me gusta compartir nada en lo que no me siento más o menos experta, o más bien experta. Les he comentado que por supuesto estamos en un tiempo donde hay una gran oferta de talleres, de terapias, de cursos, incluso de libros, pero que pocas veces las personas realmente están caminando la palabra, están realmente experimentando y traen un largo camino en eso que están compartiendo. Y personalmente, yo no quiero entrar así a ningún tema. Quiero entrar con experiencia, con profundidad y realmente entregar mucha calidad. Entonces, te cuento todo esto porque a pesar de que no pienso dar cursos acerca de crianza, porque soy una absoluta novata como madre que tiene solo 2 años, ahí sí en 20 años este experimento con mi hija sale perfectamente bien. Que bueno, me quedé pensando, no creo que a nadie le salga perfectamente bien esto de la crianza, pero si tengo resultados decentes, entonces lo consideraré. Sin embargo, hay algo que sí quiero compartir relacionado a la maternidad. Y ese algo, les cuento, es que tiene que ver con que yo hace años que traía una práctica espiritual muy seria, muy comprometida. Hacía mi práctica de yoga 4 o 5 veces a la semana. Me sentaba a meditar
4 o 5 veces a la semana también. Cada tanto hacía retiros largos, incluso ayunos, prácticas muy intensas. En fin, que yo me consideraba una practicante seria y hasta clavada de ciertas prácticas espirituales. Pero resulta que me embarazo y entonces todo eso ha sido difícil de sostener. Si tú eres mamá o conoces a alguna mamá y está cerca de ti, sabrás que es muy difícil destinar un tiempo para tu práctica espiritual y sentarte a meditar y tal. Pero entonces, ¿qué pasa? Las mamás perdemos nuestra vida espiritual, tenemos que dejar de lado nuestro camino, nuestra práctica. Y la respuesta es, por supuesto que no. De hecho, me atrevería a decir que desde que soy madre, mis comprensiones, mi práctica se ha vuelto mucho más expansiva, mucho más aguda, mucho más intensa, pero la llevo a cabo en tiempo real, o sea, en la vida cotidiana y en la vida diaria. Mi caminar meditativo es en mis acciones cotidianas, en mi ser mamá, en mi estar en la vida, en mi estar en el trabajo y no nada más en un apartar un tiempo para mí y sentarme. Te cuento todo esto porque quiero invitar a esas mamás que realmente se consideran practicantes o buscadoras espirituales con verdadero corazón a este taller que he creado que se llama Mommy Sattva. Y Mommy Sattva viene del concepto Bodhisattva, que es para los budistas mente iluminada. Y para hacerte el cuento muy corto, después les platicaré más, tiene que ver con compartir las prácticas que a mí me han transformado profundamente, como la atención plena, la presencia amorosa, prácticas de autocompasión, pero que no te quitan un minuto de tiempo, sino que las puedes aplicar en tu cotidianeidad. Entonces vienes al taller, las aprendes en 4 sesiones muy cortas, muy sencillas, y de ahí te queda el resto de la vida para practicar. Y ahora sí, después de que me tomé todo este tiempo para darles este update, quiero hablarles de la culpa. La maldita culpa es el tema de hoy. Quiero hablarles de ella porque me he dado cuenta que es uno de los impedimentos más grandes para poder lograr la realización personal, para poder amarnos de verdad y para poder seguir avanzando en este camino de crecer como seres humanos. ¡Ojo! Quiero hablarte de la culpa por muchos motivos. Aunque la palabra no es muy agradable, quiero hablarte de ella porque también algo que pasa es que estamos recibiendo en estos tiempos y trabajando todavía con enseñanzas que recibimos, por ejemplo, de maestros de la India, de monjes y monjas del Tíbet, de pueblos nativoamericanos, en fin, de personas que si bien tienen o han tenido muchos avances y pueden hacer grandes aportaciones a nuestra vida como practicantes espirituales o buscadoras y buscadores de nuestro propio conocimiento, no tuvieron o tienen el mismo estilo de vida que tenemos nosotros. ¿Y por qué es importante esto? Porque este tema de la culpa no es muy tocado en las enseñanzas espirituales tradicionales.
porque pareciera ser que la culpa es un regalito que nos ha dejado por ahí nuestra herencia judeocristiana. ¿Qué quiere decir esto? Tú que escuchas este podcast, quizás en Latinoamérica, probablemente en España, muy probablemente en México, por accidente geográfico, muy probablemente hayas crecido en una casa donde había una ideología católica o cristiana o judía. Incluso quizás todavía eso predomine, quizás sí, quizás no, los tiempos están cambiando. Pero este asunto de la culpa, pues por supuesto que no creas, ni de chiste, que es inherente a nuestra naturaleza humana. O sea, no es que viene en el paquetito con el que encarnamos o es parte de nuestro ser verdadero. Es un aprendizaje. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando era niña iba a hacer la primera comunión y ahí fue donde me llegó la bomba atómica de este concepto llamado pecado. Y donde me llegó este concepto, porque es un concepto y una creencia y un dogma en el que me introyectaron ideas y visiones que hoy por hoy, para empezar, veo que no tienen ningún fundamento sobre la realidad, pero que han tenido un impacto enorme sobre mi psique, conceptos como el infierno y el cielo, por ejemplo, pero específicamente el infierno. Y entonces el pecado. Ahora peor tantito, el pecado capital y el pecado original. O sea, venimos escuchando de que desde que somos bebés ya veníamos defectuosites y que ya le habíamos fallado a Dios, a ese señor barbón que está ahí sentado en su sillita viendo cuántos pecados cometemos para hacer la lista y a ver si al final de nuestra vida pasamos a un lado o al otro. Y ya desde que llegamos al mundo, solo por nacer ya habíamos fallado. ¿Puedes imaginarte el impacto que eso tiene sobre tu vida y sobre tu sensación y tu idea de quién eres tú? Es fuertísimo. En verdad te invito a pensar en esto, porque tú podrás decir, quizás como yo hoy por hoy no me identifico como una persona religiosa, sí como una persona espiritual, sí no creo, sino que he experimentado la presencia de una inteligencia divina y de la gracia de eso y de la maravilla de la vida. Y sin embargo, no me identifico ya con los conceptos que aprendí de niña, aunque cuando yo era niña, ser ateo era ser rarito. Y para poder pertenecer o ser considerada una buena persona es que tú tenías que ser muy católica, pero quizás en otros casos es cristiana y en otros casos es judío o judía, en fin. El tema es que más allá de que tu familia o tú hayan sido muy practicantes o no, esto está en el aire, porque la mayoría de las personas tienen ese dogma. Pero en realidad lo que te quiero decir hoy es que resulta que por esa esencia ahora vivimos nuestra práctica espiritual de esa misma manera jodida en la que si algo nos sale mal, sentimos que somos malas personas. Si no estamos cumpliendo con todas nuestras aspiraciones,
si no somos absolutamente compasivas, si no siempre perdonamos, si no somos el Dalai Lama ahora encarnado, o sea, transferimos esta idea de que teníamos que ser perfectos, pero que de hecho nunca íbamos a hacerlo porque ya veníamos defectuosas desde nacimiento, pero ahora nuestra práctica espiritual. Entonces el día que te enojas, te sientes fatal y sientes que nada ha servido, que la terapia no sirve para nada, que para qué tantos cursos, que ya no hay remedio. O aún más grave, cuando entramos en profundo flashback, cuando tocamos nuestras heridas y entramos en un lugar de trauma, cuando algo verdaderamente nos duele y nos lleva a estos lugares oscuros que, ojo, todas y todos atravesamos y tocamos de vez en cuando, porque esa es la naturaleza de la vida, entran unas voces que ahí sí, para que veas, parece que vienen del inframundo. Y claro que el inframundo existe. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Otras tradiciones más sabias, como por ejemplo las tradiciones andinas, las tradiciones nativoamericanas, los mayas, tienen concebido que el árbol de la vida tiene 3 niveles. En las tradiciones andinas, por ejemplo, se habla de los símbolos de la serpiente, que es la que va por debajo, en la tierra, pegadita al inframundo, el jaguar y el águila. El jaguar, que es el reino del medio, y el águila, que es el reino de los cielos. Bueno, los mayas lo ven como un árbol. Te dicen, abajo están las raíces, lo que se extiende en la oscuridad, abajo de la tierra, el Xibalbá, dicen ellos. Luego arriba está el tronco, la realidad cotidiana, y hacia arriba se extienden las ramas, hacia el Ajau, hacia el gran espíritu. Lo que te quiero decir es que la gran diferencia entre ciertas maneras de concebir la realidad es que no son vistas con esta carga de condena, de horror, de terrible miedo, sino que al contrario, o sea, te dicen, bueno, a ver, por poner un ejemplo, claro que adentro de la tierra y en la oscuridad viven los microorganismos. Hay bacterias, hay hongos, hay seres que incluso, y gracias a esta inteligencia divina, se alimentan de la muerte. Qué bueno que haya alguien que se come los desechos, los convierte en abono y luego vuelven a salir flores. Pero todo es concebido como parte de un movimiento lleno de inteligencia cósmica, siempre a favor de la vida. Y no, como nos han enseñado a nosotros a pensar así, con miedo y con terror, con miedo al castigo. Y haciendo que esto se convierta en vergüenza, porque ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es el sentimiento de que hay algo malo conmigo. Y eso es terrible, porque si hay algo malo conmigo, entonces ¿qué les pasa a las personas que tienen algo inherentemente malo? Pues nadie las quiere, nadie las va a amar, no van a tener buenos resultados en la vida, bueno, ni a Dios le caen bien. Y entonces viene el castigo y entonces no merezco nada y entonces, claro, por supuesto, y entonces nos vamos al hoyo emocional. Y esto puede ser así muy claro o puede ser sutil, puede ser ahí una voz que nomás está ahí como medio chingando a veces. Qué pesado. Entonces la invitación de este episodio es que empieces a volverte vigilante de esas voces y que rompas tu pacto con esas enseñanzas. Por supuesto que quien es verdugo del miedo te va a empezar a decir que
no, que cómo crees que eso te va a llevar a la inmoralidad y entonces cómo vas a crecer si no te exiges y entonces si no te das cuenta que estás en el error o vives en el error, cómo vas a salir y entonces todo te va a valer y entonces es muy absurdo porque eso no contempla la naturaleza de quienes somos. O sea, si no hubiera castigo, ¿todos seríamos asesinos? Por favor. Claro que no, porque esa no es nuestra naturaleza, porque obviamente nuestra naturaleza real es el amor. Entonces castigarnos, entonces criticarnos, entonces vivir en un mundo donde constantemente nos estamos aterrorizando, haciendo menos, temiendo, no es el único camino, por supuesto, y no es el mejor. Y ni siquiera es la verdadera manera de crecer. Déjame contarte. A ver, hay una culpa que sí es saludable y hay un nivel en que esta culpa se convierte en algo muy tóxico. Tóxico es esto de lo que te he venido hablando todo el episodio. O sea, tóxico es llegar a un grado de culpa, de vergüenza, en el que te estás todo el tiempo en tu diálogo interno diciendo que hay algo malo contigo, que no has logrado lo suficiente, que por supuesto que no mereces amor, que si la gente supiera quién eres en realidad, uy, qué miedo, que no vales nada, que eres un farsante. O sea, esta voz te puede estar diciendo un montón de cosas, que eres fea, que no perteneces, no sé. Y entonces, cuando esto solo se repite como una grabación, como un hábito mental, aguas. De verdad, número 1, detéctala. Y número 2, interven. Haz algo, confróntate, enfréntate a esa voz y dile, a ver, punto número 1, ¿quién eres tú? Porque quizás te des cuenta que muy probablemente detrás de esa voz está tu mamá o tu papá, que aprendieron las mismas ideas culposas, autoexigentes, etcétera. Y ahí se está repitiendo esta grabación en tu cabeza, pero quizás es el padrecito de la iglesia, pero quizás es la maestra que fue muy abusiva en la escuela, pero quizás es simplemente el sistema y la cultura tóxica lo que está detrás de todo esto, que nos viene diciendo que no somos suficientes, que hay algo malo con nosotros. En fin, confronta y pregunta, ¿quién es esta voz que me está diciendo estas cosas? Porque lo que sí te puedo asegurar es que no es la verdad con mayúsculas, ni es Dios, ni es la diosa, ni es la inteligencia, ni es para nada la sabiduría del universo. Y entonces quiero decirte que tienes poder sobre esta voz y le puedes decir, basta, es que tú no me puedes hablar así a mí. Es que tú no vas a definir quién soy yo, es que tú no vas a decir qué es lo que yo me merezco. Es que tú no puedes ya pasar a mi jardín a decirme que no merezco amor o que necesito lograr otra cosa o que no te gusta mi apariencia y por eso no me vas a dar lo que merezco. Basta. Pero hay una culpa saludable. ¿Y cuál sería la culpa saludable? Hay un sentimiento de profundo reconocimiento cuando hacemos daño a algo o a alguien, incluso a nosotros mismos, a nosotras mismas. Hay un dolor que se siente porque nuestra naturaleza es buena cuando no estamos alineadas con esa verdad y tenemos un impacto que daña sobre la vida, o cuando algo simplemente no corresponde a la belleza de lo que queremos expresar. Hay una especie de sentimiento de corazón roto, de tristeza, de nostalgia por el ser verdadero, por el amor verdadero. Y hay una parte que sí puede decir, bueno, la cagué.
Pero ese sentimiento es más como una flor que surge ahí de en medio de ese lodo y de ese reconocimiento. Y a lo que te lleva es a la sincera aspiración de hacerlo mejor las siguientes veces. A veces puedes, a veces no, a veces te pasas años. Pero si esto se va acumulando, cultivando dentro de tu ser, te va abriendo como una florecita y llevando a mejores lugares y haciendo que cada vez seas más lo que verdaderamente eres y aspiras ser. Y esa es una culpa buena, pero no es una culpa que es clavada, que es repetitiva, que es un hábito mental, que es pura regurgitación. ¿Me entiendes? Entonces esa es la segunda invitación. Y podría ser tu práctica de esta semana que yo te propongo en terapia para llevar. Y es observa el sentimiento de culpa cuando aparece y nota si es una culpa que ya está gastada, que no te está llevando a nada positivo, que hasta huele mal. O es esta culpa que te abre y que vale la pena tocar porque no es agradable, duele. Pero es esa culpa que te lleva a decirle a tu pareja, mi amor, quiero hablar contigo, y me da mucha resistencia decírtelo, pero la verdad es que no estuvo bien la manera en la que te hablé. O te malinterpreté y seguí un impulso. En fin, cuando puedes reconocer que algo no expresa la belleza del ser que tú eres, que no honra el aprecio que le tienes a tus relaciones, etc., por supuesto que se vale detenerse ahí, respirar, y de hecho requiere mucho valor para primero poder aceptarlo y después para poder compartirlo y reparar que es tan importante. Porque ya les he contado que las relaciones no son perfectas y de hecho las buenas relaciones son aquellas en las que todas las personas involucradas tienen recursos para reparar. Y bueno, luego te voy a hablar ahora de otro estilo de culpa que sí es toxicosa, pero igual, no es que es buena ni mala, sino simplemente es el fruto de tu desarrollo psicológico. A ver, todas las familias y todos los sistemas en los que crecemos tienen una serie de reglas. Y poder individuarnos como personas, poder tener un nacimiento psicológico, implica que tú salgas de esa esfera donde tu familia te dijo quién eras y te dictó todas las reglas, y tu religión, y tu escuela, y tu situación geográfica, y que llegues consciente, a veces no siempre, pero a la pregunta, ¿quién soy yo? Y si tú realmente tocas con esta pregunta tan central de las que a veces les he hablado, que a mí me parece que es una de las preguntas más, si no es que la más importante, ¿quién soy yo? Entonces, lo que va a empezar a pasar es que vas a empezar a decir, bueno, pues no soy mi papá, no soy mi mamá, no soy católica, no. Y que quieras empezar a diferenciarte y que empieces a experimentar y que hagas cosas distintas a lo que la tradición de tu linaje, de tu cultura, diga y ha hecho por muchos años. Y entonces, eso causa culpa. Y es fuerte porque todos queremos pertenecer a nuestro sistema familiar, aunque digamos que no, porque es un instinto natural de los mamíferos. Y además es nuestro derecho, pero cuando empezamos a romper con estas tradiciones, con estas reglas, con estos mandatos que hay en los lugares a los que hemos pertenecido, y es que esto es necesario para evolucionar, pues claro que da culpa. Y ahí hay que aprender a distinguir eso, a tolerarlo y a entender que si sientes culpa, muy probablemente es porque ya empezaste a cuidar tus necesidades, porque estás madurando,
porque es el precio que se paga por ser una adulta, un adulto, un adulte psíquicamente. Y entonces nada, pararse con eso, seguir avanzando y no temer al castigo. Espero sinceramente que esto que te comparto hoy te sea de mucha utilidad y te agradezco por escuchar este podcast que te dejo por mí y por todas mis relaciones. Que tú y todas tus relaciones vayan en armonía y que podamos caminar cada vez más libres, más verdaderas, verdaderos, verdaderes. Que no gastemos tiempo inútil en castigarnos, en juzgarnos, porque esa energía la podemos usar para proyectos creativos, para salir al mundo y mostrarnos, para amar, para construir, para dar. Te deseo que así sea, por mí y por todas mis relaciones.